Totalmente. Bueno, Horacio, ¿vamos a hablar de Menem? No, ¿No? no, ¿por qué tengo que hablar de Menem? Sí, porque vos has escrito y has investigado y muchos nos hemos acercado a lo que fue esa década a través de tus libros. Sí, bueno, sí, ya lo hice. Claro, es cierto. Hay mucha gente que no se enteró en su momento, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que es un periodo tan nefasto de la historia argentina, tan horrible, con la liquidación a precio vil del capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas, la desregulación de absolutamente todo, la pérdida monstruosa del valor del salario, de las jubilaciones, Ujú. los indultos, los crímenes como la voladura de Río Tercero, que he visto que no adhiere al duelo nacional, Sí. como tampoco adhiere ATE. Digo, ahora porque se murió y porque fue elegido por voto popular, canonizarlo, idolatrarlo, me parece totalmente inadmisible. Ha sido un presidente nefasto para la Argentina, nefasto. Entiendo que, digamos, era personalmente muy simpático, muy comprador, hay miles de anécdotas en ese sentido, pero bueno, me parece que uno de un presidente espera otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, Pero mucho totalmente. mucho más que eso no me da ganas de decir, ¿no? Bueno, perfecto. Igual yo vuelvo a recomendar eso, Robo para la Corona, vuelvo a recomendar Hacer la Corte para el que quiera acercarse también a lo que fue a lo que fue esa época. ¿Por dónde querías ir vos? No, por los intentos de control de la inflación que está poniendo en práctica el gobierno, las reuniones de la semana pasada con con las centrales sindicales de trabajadores y con los gerentes de las empresas, formadoras de precios, y el encuentro del presidente con la sociedad rural, y ver, digamos, cómo se va a concretar eso, digamos, a qué va a conducir, porque, digamos, hasta ahora lo que ha habido son tanteos, son encuentros de presentación, encuentros en los cuales se pone sobre la mesa lo que se desea hacer, pero ahora hay que ver cómo se concreta para hacerlo. Ujú. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo una gran audacia, hizo algo que no suelen hacer los ministros, algo que solemos hacer los periodistas. Mi amigo Alfredo Zayat todos los años, desde hace muchos años, coteja los pronósticos de las consultoras con los resultados reales de la economía. ¿Sí? A principio de año las consultoras hacen un pronóstico, y a fin de año Alfredo lo coteja con los resultados reales. Ujú. Y, digamos, una visión ingenua diría que no aciertan nunca, lo cual es cierto, pero en realidad no es que no aciertan nunca, sino que Operan sus pronósticos siempre. no son pronósticos, sino que son operaciones políticas. Claro, claro. Apuntan en la dirección de los intereses que representan y no de una evaluación objetiva sobre las perspectivas de la economía. Y Guzmán lo dejó muy claro con un gráfico que yo publiqué ayer en el Cohete a la Luna, Sí. donde se ve que el promedio de los pronósticos de las consultoras que el Banco Central compila todos los años, cambió a partir de las primarias del año 19. Hasta las primarias del año 19,
todos los años las consultoras vaticinaban un resultado mejor del que se dio en la realidad. Ujú. Y a partir de las primarias del 19 se invirtió y empezaron a vaticinar un resultado peor que el que se dio en la realidad. Por ejemplo, en el tema de los niveles de inflación. Digamos, con Macri permanentemente estaban vaticinando que Macri controlaba la inflación, que Macri bajaba la inflación, y la subió. La subió, prácticamente duplicó la inflación que recibió. Él recibió una inflación del 25% en el último año de Cristina y se despidió con el 53%. La redujo al doble, como dijiste alguna vez. Eso, qué bueno que te acuerdes de esa frase. Bajó la inflación al doble. Bajó la inflación al doble. Efectivamente. Bueno, mostró ese gráfico Guzmán con pero no lo hizo por picardía, sino con una intención muy concreta, y dijo, bueno, yo por eso les pido que no basen sus decisiones de formación de precios en esos vaticinios de las consultoras, que tomen en cuenta el programa del gobierno que está contenido en el presupuesto nacional, que prevé una inflación del 29%, con una variabilidad posible de 4%, digamos 29 más 4, 33%. Y reiteró que el gobierno espera que la inflación no supere el 33%. Como al mismo tiempo se planteó que se procura que los salarios crezcan por encima de la inflación, esto daría, digamos, precios no deberían aumentar más del 33%, en línea con la inflación vaticinada, y salarios deberían aumentar el 37%, digamos, haciendo una visión esquemática. Bueno, los gerentes lo aplaudieron mucho, pero no por este contenido, sino porque él dijo además que la inflación era un fenómeno multicausal, de lo cual nadie tiene duda, y atribuyó básicamente a un problema macroeconómico. Y el problema de atribuir la inflación a un problema macroeconómico es que desresponsabiliza a los actores económicos, y la responsabilidad en un desequilibrio macroeconómico es del Estado. Claro. Con lo cual, lo que aplaudieron es que Guzmán haya dicho que la responsabilidad de la inflación es del gobierno. Vos sabés que recuerdo una frase de Macri exactamente igual, que decía que la inflación es culpa del gobierno. Macri lo decía directamente, no con macroeconomía ni nada, pero sí, Macri lo decía, sí, efectivamente. Guzmán lo dijo con sutileza, pero digamos ante un auditorio que estaba perfectamente en condiciones de entenderlo. Claro. Tal vez para un público más amplio hacía falta la brutalidad de Macri, pero para ese público sofisticado bastaba con la sutileza de Guzmán para decir exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con, digamos, una lectura que Guzmán tiene y que parte, digamos, de su formación. Guzmán se formó en la Universidad Nacional de La Plata. Él estudió economía en la Universidad Nacional de La Plata. La Plata es la más conservadora de las facultades de economía de la Argentina, o dicho en términos económicos, la más ortodoxa, la más neoclásica, donde, digamos, un gran responsable, una gran figura de esa facultad es Daniel Heyman, que fue profesor de Guzmán, y que actualmente es asesor de Guzmán ad honorem en el Ministerio de Economía. Gente que, digamos, ha participado en análisis y discusiones sobre el fenómeno inflacionario con Guzmán, dice que él tiene una fórmula matemática elaborada por Heyman que mide el impacto de la emisión monetaria sobre la inflación. A tanta emisión, tanta inflación. Es decir, un esquema muy rígido en ese sentido. Y ahora, hace un mes y medio, Guzmán nombró a un nuevo viceministro de Economía que se llama Fernando Morra, que es también de la Universidad Nacional, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y que en el año 2014 hizo una tesis de maestría sobre la inflación.
Guzmán no es un macroeconomista, Guzmán es un especialista en tema de deuda y hasta ahora lo ha hecho muy bien en ese sentido. En cambio, Heyman es un experto en inflación y Morra también, y son macroeconomistas. Uh-huh. Ahora, en esa tesis de maestría de Morra, él propone como modelo antiinflacionario Chile y Colombia. Bueno, Chile y Colombia son dos países que tienen buenos números macro y tienen baja inflación respectivamente, relativamente a la Argentina. Pero están entre los más desiguales y los más violentos de la ya muy desigual América Latina. Claro. No me parece que ese sea un modelo que nosotros debamos seguir. Y Heyman, el viernes, hace 3 días, tuvo una entrevista en la radio Con Voz, donde dijo cosas muy impresionantes. Fue una entrevista de 20 minutos, 25 minutos, donde dijo que, escuchá bien, dijo que los precios suben cuando los pequeños empresarios, como los kiosqueros, deciden aumentarlos. Es por decisión de los empresarios que aumentan los precios, que los precios aumentan. Sí. Y pone como ejemplo a los kiosqueros. Después dice que si muchos empresarios toman la misma decisión al mismo tiempo, esto se debe a problemas de fondo de las finanzas públicas y específicamente al déficit fiscal financiado con emisión, uh-huh, que es exactamente lo que dijo Guzmán ante los gerentes. Entonces, para Heyman, en consecuencia, el rol del Estado debería ser disminuir el financiamiento monetario y la presión impositiva. Y además, por si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, también encomió la convertibilidad de Domingo Cavallo, horas antes de que se conociera la muerte del que le dio de comer al chancho, y objetó las retenciones, porque dijo que las retenciones afectan los incentivos y el estado de ánimo del productor. Uh-huh. Bueno, la sociedad rural y la asociación empresarial AEA no lo dirían de otra manera. Uh-huh. Entonces yo creo que el sentido del aplauso fue ese. Ahora, si la inflación es un fenómeno macroeconómico, la responsabilidad primordial es del gobierno y no de los formadores de precios ni de la puja distributiva. Y, digamos, si la meta es reducir el déficit para no cubrirlo con emisión, bueno, el Estado se ata las manos para el auxilio a los sectores más desprotegidos que necesitan desesperadamente de la ayuda pública para sobrevivir en las condiciones durísimas que plantea la pandemia sobre la situación caótica de la economía que dejaron los años del macrismo. Y la reducción de subsidios al consumo de servicios públicos, que es una de las vías elegidas para reducir el déficit fiscal, conduce a un fuerte aumento de tarifas. Y esto ocurre en un año electoral. Uh-huh. Entonces, es muy complicado lo que está planteando el ministro Guzmán, con tanta claridad expositiva. Es un expositor brillante, Guzmán, eso sí, hay que decirlo con todas las letras. Sí, pero preocupa esto que vos titulaste tu nota así, que aplauden. Claro, pero justamente porque es un expositor brillante uno entiende claramente lo que quiere decir, y lo que quiere decir cuando ves las consecuencias son verdaderamente preocupantes. Bueno, ahora está el tema de las mesas sectoriales. Es decir, en la reunión con los representantes de los trabajadores y con los gerentes de las empresas, gerentes de las empresas que fueron en reemplazo de los accionistas, de los propietarios, que era con quienes el gobierno quería hablar y que le hicieron oso. Uh-huh. Le escurrieron el cuerpo a la reunión. No fueron, salvo un par de ellos, como Alvar Madanes Quintanilla o Teddy Caragosian de los textiles, pero en general no fueron accionistas y dueños de las empresas, fueron gerentes. Sí. Allí se planteó, digamos, la necesidad, justamente sobre la base de estas cosas que estuvo diciendo Guzmán,
de controlar el aumento de los precios, de frenar la inflación, pero digamos, se habló en términos generales. Y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, planteó la realización de mesas sectoriales donde se va a discutir sector por sector las distintas cadenas de valor. Ujú. Bueno, el viernes el equipo económico estuvo reunido hasta última hora, ya estaba oscureciendo cuando todavía estaban reunidos, todavía no habían llegado a una definición sobre cómo van a ser esas reuniones de las mesas sectoriales. Hay algunas cosas que sí ya están definidas claramente y que son, esta vez en las mesas sectoriales van a estar juntos los representantes de las empresas Ujú. y de los trabajadores, Bueno, no bien. por separado como fue en el primer encuentro. Ujú. Segundo, se van a hacer por sectores, primero porque cada sector tiene sus propias situaciones y es necesario entrar con la lupa en la estructura de costos de cada uno y no una cosa general que después no se aplica específicamente a nadie. Y tercero, porque con la pandemia no se pueden hacer reuniones multitudinarias Ujú. y tienen que ser más reducidas. Además, se dispone que en esas mesas sectoriales van a participar las empresas pequeñas y medianas, las pymes, que no fueron invitadas, a pesar del pedido de la CTA de Hugo Yasky, no fueron invitadas al encuentro con los gerentes. Ahora, sí van a ser invitadas a las mesas sectoriales. Según el gobierno, no fueron invitados a la genérica porque no son formadoras de precios, sino tomadoras de precios. Pero por eso mismo, porque son tomadoras de precios, tienen un conocimiento de primera mano de cuáles son los problemas y cuáles son los abusos en cada cadena de valor. Y lo mismo que los sindicatos, que son los que padecen las consecuencias de las decisiones de los formadores Ujú. de precios. Claro. En principio, digamos, las mesas serían cerca de media docena. Por ejemplo, alimentos, insumos difundidos de la construcción, es decir, esos productos que son insumos de todas las obras, como la varilla de fierro, los ladrillos, la arena, la cal, textiles, indumentaria y electrónica. Esos serían, digamos, las mesas. Pero el anuncio, es decir, el anuncio específico de cuáles van a ser y cómo van a ser las reuniones, se va a hacer el miércoles, pasado mañana. Bien. Recién el anuncio. Y O las sea, todo reuniones se van a demora. comenzar la otra semana. Claro. Esto tiene lógica, esta es una semana corta por el tema del carnaval, pero, digamos, el grado de urgencia que hay para enfrentar ese tema, habiendo tenido una inflación del 4% en diciembre, del 4% en enero, y que se prevé una del 3 y pico, depende de quién lo diga cuál sería el pico, pero no bajaría de 3 en el mes en curso, Ujú. muestra que hay una situación de urgencia. Sí, sí. Eh, Sí, sí, estamos hablando de los precios de la comida. Estamos hablando de los Sí. precios de la comida, y no solo de la No se comida, puede de esperar. todo, del transporte, de la indumentaria, de la luz, del gas, del agua, del cable, estamos hablando de todos los precios. Claro, de las comidas son los más urgentes, por supuesto. Ujú. Y ahí hay claramente un descontrol muy grande, frente a lo cual también aparecen iniciativas espontáneas, presuntamente espontáneas, como la del Movimiento Evita y sus Cayetanos, que este fin de semana comenzaron operativos de difusión y vigilancia en supermercados e hipermercados. Ujú. Ahí, digamos, yo hablé con el ministro Culfas y dijo, bueno, es una iniciativa espontánea de ellos, no, el gobierno no forma parte de la política del gobierno.
Digamos, Culfas deslindó este tema. Ahora, es difícil deslindar este tema porque los que realizan estas movidas son funcionarios de alto nivel del Estado. Sí. Digo, el movimiento Evita, los dos líderes principales son Emilio Pérsico, que es secretario del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando Navarro, que es funcionario de presidencia, con un cargo... Secretario de Relaciones Parlamentarias. Exactamente. Ese es el cargo oficial. Un secretario de Relaciones Parlamentarias que no tiene relación con el Parlamento, digamos. Le han dado ese sello para ponerlo en algún raviol del organigrama, pero en realidad es un asesor personal del presidente. Bueno, digo... Sí, o sea, el gobierno no puede desentenderse de lo que haga una organización cuyos líderes son funcionarios. Sí, y por supuesto, y uno de los cayetanos es Menéndez, que también es subsecretario de alguno de los ministerios, no me acuerdo de cuál ahora. Ahora, el hecho de que estos funcionarios participen en esta movida no quiere decir que sea una movida oficial. Y de alguna manera están subrogando un rol que el Estado no debería delegar. Claro, que es el control. Y además esto, digamos, conlleva riesgo. Esto puede dar lugar, digo, porque Alfredo Coto, al que Néstor inmortalizó con la frase "te conocemos, yo te conozco", no fue a la reunión, fueron gerentes. Y tampoco va a estar en las sucursales de los supermercados donde vayan el movimiento Evita y los Cayetanos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a agarrar a empujones con las cajeras, con el personal de seguridad? Digo, porque no tienen imperio, no son... Y el Ministerio de Culfas y la Secretaría de Comercio Interior de Pablo Español no tienen la estructura que deberían tener. Es decir, ahora se acordó aumentar 200 inspectores, que habrá que ver cuándo terminan de incorporarse. Pero digamos, al principio del gobierno hubo una propuesta que desde el propio Frente de Todos se realizó, de armar una estructura para el control de los precios, organizada por Hernán Lester, que es uno de los directivos del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que tiene una larga experiencia en el tema y tiene un verdadero conocimiento de la materia, pero el Poder Ejecutivo no lo aceptó. No aceptaron ese sistema, con la idea justamente del problema macroeconómico y no de la puja distributiva y el control de precios. Por supuesto, pasado un año, esto tiene una urgencia indisimulable, sobre todo porque la industria y la construcción están creciendo mucho desde hace 6 meses y hay un reinicio de actividades que habían estado suspendidas por la pandemia, y este es el momento donde justamente los formadores de precios se aprovechan para recomponer su tasa de ganancia y aumentar los precios. En el momento del congelamiento por la pandemia no era tan propicio para eso como lo es el momento que comienza la reactivación. Sí. Así que bueno, ese es el cuadro en el que estamos. Y para terminar, el tema de las tarifas de los servicios. Desde las empresas se habla de una recomposición tarifaria del 40%, desde el Estado se contesta entre 20 y 30. Ahora, el argumento es justamente reducir los subsidios para reducir el déficit fiscal y la emisión. Y el argumento complementario es que cuando vos subsidiás un consumo, como por ejemplo la luz, liberás recursos que no van al consumo sino al dólar. Ese es el argumento, es decir, en parte van al consumo de otros bienes, pero que van al dólar.
Ese argumento, digamos, lo ha manifestado el Ministerio de Economía. Ahora, de lo que no hay la menor duda es que los aumentos tarifarios sí se van al dólar y de eso nada va al consumo, cero va al consumo de un aumento de tarifas. Ujú. Si se aumenta 30% la luz, ese 30% va derecho a las los utilidades de bolsillos. las empresas Sí. y que lo dolarizan. Yo publiqué ayer un cuadro donde muestra cómo las empresas prestadoras de esos servicios han dolarizado sus excedentes con las cifras de la fuga al dólar, incluso con un cuadro empresa por empresa, Sí. de cuánto se llevaron fuera del país. Y de modo que está, digamos, es parte de la discusión, porque digamos, después de la frase de Cristina en La Plata de que hay que alinear precios, jubilaciones, tarifas y salarios, bueno, desde ese sector se plantea que el aumento de las tarifas no puede superar el 9%. Y bueno, esa es una de las discusiones centrales que se están dando en este momento en el gobierno. Reitero lo que dije antes, es año electoral. Ujú. Sí. Es año electoral, la decisión de que el salario le gana la inflación y la primera paritaria cerrada, que es la de los bancarios, señala un camino. Ujú. Los bancarios cerraron una paritaria con el 29%, que es lo que marca la pauta del presupuesto, pero de aquí a agosto, con reaperturas en septiembre y noviembre. Reaperturas en Sí. septiembre y noviembre quiere decir que ese 29% que contempla el presupuesto para todo el año, los bancarios lo van a recuperar hasta agosto, pero que si la inflación se aproxima más a lo que piensan las consultoras, que están hablando entre el 40 y el 50%, se van a reabrir las paritarias. No se va a llamar así, no se le va a poner ese nombre, pero va a haber una nueva negociación paritaria para hacer 2 aumentos complementarios en septiembre y en noviembre, y eso también tiene que ver con el año electoral. Totalmente. Bueno, Horacio, ¿la seguimos el miércoles? La seguimos el miércoles. Dale, abrazo grande. Chao. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias.